a la familia de Dios a escuchar el mensaje de nuestro Padre a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Vamos a meditar un momento en el tema acerca de no hay otra alternativa fuera de Dios. Para nosotros los creyentes, para el pueblo judío y para el mundo entero, no existe otra alternativa que solamente la de nuestro Dios. No existe, no hay, por muy difícil que parezca el camino, por muy dura que parezca a veces la palabra también, cuando necesitamos ser exhortados, pues vamos a ser exhortados por Dios, porque hay un deseo de parte de Él, y ese deseo es en amor que nosotros nos guardemos para Él, que vivamos para Él, porque Él quiere el bien para nosotros. Y cuando quizás nos estemos desviando, va a venir Dios y nos va a exhortar, y va a parecer duro, pero Dios dice que al que ama le disciplina, porque tanto le ama que no quiere que se pierda. Y para ello el Señor toma la ilustración de todo buen padre, ¿verdad? Dice que es padre de vosotros y ve que su hijo se desvía, no lo va a disciplinar, porque si no lo disciplina, dice que pareciese entonces que es como bastardo, que no es como hijo, ¿verdad? Pero si le ama, dice que corregirá y le disciplinará. Esa es una forma en la que Dios está también mostrándose a nosotros. En su gran amor nos corrige. Entonces, amados hermanos, si fuera de Dios no hay alternativa, ¿por qué el mundo no busca a Dios? ¿Y por qué muchos de los que oyen la palabra de Dios también no le siguen? E incluso su mismo pueblo le rechazó, cuando es Él la única alternativa de vida y de salvación eterna. Cuando Jesús se manifestó ante su pueblo y les declaraba la verdad de quién era Él, no le creían. Cuando Él les decía: miren, yo soy el que ha enviado el Padre, yo soy al que Él señaló para que viniese y enseñase cuál es el camino, ellos se asustaban, e incluso algunos de ellos, hermanos, empezó el Señor a reprenderles de una forma dura, que quisieron, hermanos, mejor lo que hicieron es apartarse. Y muchos hasta el día de hoy hacen lo mismo. Pero hay un problema: no hay alternativa fuera de Dios. En este mismo evangelio vamos a encontrar dos citas en las que se nos muestra esto. Cuando Jesús empezó a declararle que Él era el pan de vida, que necesitaban creer en Él para salvarse, muchos dijeron: ¿cómo puede ser si nosotros tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos nuestras tradiciones, que nuestros padres por años y años nos han heredado? Esa ha sido la costumbre, ¿cómo la vamos a cambiar hoy? Él empezó a decirles: no es así. Moisés no les dio el verdadero pan caído del cielo soy yo, y tienen que comer mi palabra para que puedan ser salvos. A ellos no les gustó. Lea el capítulo 6, por favor, unos versos anteriores. Jesús está hablando de la gente que Él es el pan de vida. En el versículo 60 dice así, capítulo 6, versículo 60, ¿lo tenemos? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Él les decía: ¿quieren ser salvos? Coman mi carne, beban mi sangre. Yo soy el pan enviado de parte de Dios. Yo soy el verdadero maná. Moisés no les dio el verdadero pan, les dice. Moisés les dio un pan que quitaba el hambre, pero el pan que yo doy, dice, da vida y vida eterna. ¿El pan que le dio a Moisés le volvió a dar hambre? Claro que sí, porque no era pan de vida. Entonces, para ellos esa palabra era una ofensa, porque estaban ofendiendo, según ellos, Jesús estaba ofendiendo a Moisés y estaba ofendiendo el maná. En ningún momento Jesús estaba haciendo eso. Lo que les estaba diciendo es que Moisés solo les sustentó el momento, el hambre que tenían, ¿verdad? Fue de parte de Dios, sí, pero no fue para vida eterna. En cambio, Él sí. Cuando ellos oyen esta palabra que el Señor Jesús les ha hablado en el capítulo 6, dice así en el 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Lo está diciendo quién?
no lo está describiendo solamente el evangelista, sino que son palabras dichas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Continúa en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. ¿Por quién vivimos entonces? Entonces la vida que tenemos, ¿quién nos la ha dado? Dios. Y la vida eterna que se nos ha sido anunciada por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es quien la provee? El Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a buscar otra alternativa? ¿Por qué nos vamos a separar del Evangelio? ¿Por qué vamos a rechazar a Jesucristo? ¿O por qué vamos a decir, hermano, yo ya no sigo? ¿Y sabe cuáles son muchas veces las causas por las cuales la gente no sigue al Señor Jesús? En su mayoría, si no me equivoco, el 100%, son cuestiones temporales. Y ustedes mismos somos, al igual que yo, somos testigos. Dígame algunas de las razones por las que la gente no sigue el Evangelio ya. Cada uno de nosotros, pensemos, ¿por qué hay gente, o incluso nosotros, por qué a veces nos desilusionamos? ¿Por qué ya no seguimos? Y si tal vez no nosotros, pero ha sido usted testigo que hay gente que ya no ha seguido el Evangelio. ¿Alguno me puede dar una causa? ¿Por qué la gente rechaza y dice, ya no quiero ir a la iglesia? Una. No quiere dejar, oiga, las cosas. ¿Qué más? ¿Enfermedades puede ser? ¿Le gusta el pecado? ¿Qué más? ¿Puede ser por alguna enfermedad? También. ¿Puede ser por escasez económica? También. ¿Puede ser porque tenga problemas familiares? También. Vale. Estamos todas, son pocas las que hemos mencionado. ¿Qué son? Terrenales. Temporales. A veces el engaño, ¿verdad? El engaño, correcto. La pregunta es, ¿todo eso, hermano, tiene peso para lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Ah? Entonces, dejamos la fuente de vida eterna como el pueblo de Israel, allá cuando el profeta Jeremías le habla, dejan la fuente de vida y se van tras los sequedales. Así es la gente. Entonces, desde tiempos antiguos, la única alternativa para el hombre ha sido Dios. Pero el hombre deja la única alternativa que existe y se va buscando otras cuando no las hay. No las hay fuera de Dios. Él dice, si quieren tener vida eterna, crean en mí. Entonces, la fuente de vida, ¿quién la tiene? El Señor Jesucristo. La salvación y la vida eterna están en creer en Cristo Jesús. Lo demás aquí es temporal. Algunas, en su mayoría, son necesarias para la vida terrenal, pero no para la vida eterna. Las riquezas son temporales. Sirven, sí, pero no son el centro de la vida del hombre, ni ellas son las que van a producir en el hombre la felicidad, la plenitud, para poder decir lo tengo todo. No, amado, hay gente que tiene mucha riqueza, pero no tiene plenitud, no tiene felicidad, no tiene, hermano, ni tan siquiera la salud, ni su mucho dinero puede curarle todas sus enfermedades. ¿Sabe usted que hay gente muy rica, pero que con su riqueza no pueden curar sus enfermedades? Y no conocen de la vida eterna, que es algo más precioso que las riquezas que son temporales, porque aquellas riquezas aquí van a quedar, pero la gente las busca, las sigue, las ama, las idolatra y muere y codicia, hermano, y no se vuelve, no son un medio para vivir, sino el centro de su vida. ¿Y qué pasará cuando muera? ¿Será la riqueza entonces una alternativa para dejar a Dios? No. Fuera de Dios no hay alternativa. Dice que un hombre dijo en su momento, ¿verdad?, que había cosechado mucho y que ya él mejor iba a hacer, a deshacer aquellos graneros que tenía y los iba a hacer más grandes, y le iba a decir a su alma, alma reposa, porque muchos bienes tienes. Y le dice el Señor, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu vida? Y lo que has hecho, ¿de quién será?
gente no se ha dado cuenta de lo que ha despreciado. Como los judíos no creían en Jesús, no confiaban en Él, cuando Él era el único que podía llevarlos al verdadero Padre, cuando Él era el único que les podía dar la vida eterna, no solo a los judíos, sino a todo el mundo. ¿Eh? Lea conmigo, por favor, ahora, versículo 60. Al oírlas, claro, estas palabras, ¿cómo sonaban, hermano? Duras. Cuando usted le dice a la gente, hermano, si usted no acepta a Cristo Jesús, sin Jesús, usted está perdido, no tiene vida eterna, está en peligro su alma, está en peligro de que se condene, y lo que le espera es una horrenda, dice la palabra de Dios, hervor de fuego, así lo llama la palabra, una perdición eterna. La gente dice, usted es bien pesado. El hecho de que usted crea eso no me obliga a mí a estar creyendo eso, no, yo mejor prefiero, ay, déjeme vivir la vida, dice la gente. Entonces a la gente le suena pesado cuando usted le dice que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, sin Él están perdidos, la gente suena duro. E incluso algunos de los creyentes dicen, así ya no me gusta, y se van alejando. Qué duro es esta palabra, no, yo para estar así, oyendo así mejor no. Y buscan sus propias alternativas y no la hay. Jesús tenía que hacerles ver a sus discípulos eso, porque hasta aún a ellos, según lo que acabamos de leer, les sonó pesada la palabra. Tanto que dice en el versículo 60, al oírlas muchos, ¿de quiénes? De los judíos, de sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que andaban con Él, porque no solo eran 12, eran muchos. Muchos de sus seguidores, cuando oyeron estas palabras, les pareció duro. Qué dura es tu palabra, Señor. Y antecedente a todo esto, el Señor había hecho un milagro de multiplicación de los panes. Y de allá ha dependido todo. Cuando le han buscado y le han dicho, Rabí, ¿dónde te habías metido? Te hemos andado buscando y no te hemos hallado. Y el Señor les dice, miren, ustedes no me buscan por lo que verdaderamente yo debo de ser. Ustedes me buscan por las cosas temporales. Entonces las cosas temporales no son alternativas al hombre. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Esto os ofende. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Les está diciendo, yo soy Dios. Yo estaba allá, tomé forma de hombre y he venido. Hermano, eso les dolió más, tanto que en el versículo 65, 66, dice que desde entonces, ¿qué sucedió? Muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? La pregunta, ¿por qué? ¿Habrá otra alternativa? ¿Qué es lo que no les gustó? La verdad. Cuando a la gente se le dice la verdad, hermano, no, hermano, ahí no es así, no es como yo, no es como usted piensa, es como yo digo. Y la verdad tiene que decírsela a la gente. Mis amados, entonces si la verdad Dios nos la está diciendo, nos la está revelando con un propósito de guardar, de salvar nuestras vidas, de que cada día vivamos mejor, de que nos metamos menos en problemas, el Señor con ese fin nos exhorta, ¿verdad? Pero nuestra naturaleza terrenal, que no la hemos rendido al Señor y no nos hemos dado cuenta que ella nos lleva a la condenación, ella gobierna nuestra vida y la seguimos pensando que estamos en lo correcto. A mí nadie me ofende, yo así vivo, yo siempre he tenido estos problemas, estoy siguiendo mi alternativa. Cuando fuera de Dios, yo debo de dejar todos mis orgullos a un lado y debo de seguir al Señor, aunque cuando se me discipline respecto a esto, debo de aceptar que tengo un error, porque el Señor lo que me está haciendo es corrigiendo. Pero ¿qué me parece? Me parece duro. Entonces vimos hace mucho, ya no voy, ya no sigo, dice. Y la pregunta, ¿y a dónde van ustedes? ¿A dónde va toda esta gente? El pueblo judío, la gente que rechaza al Señor, el mundo mismo,
Los creyentes que un día están aquí oyendo la palabra de Dios, pero que de repente menguan, hermano, y se van. ¿A dónde cree usted que van? ¿Usted cree que les va mejor? Usted los puede ver que quizás dejen el camino del Señor y que materialmente prosperen. No lo vamos a negar. Puede ser, porque puede ser parte del engaño. Y sucede. No se olvide que de repente alguien venga y les venga a decir: mira, yo no voy a la iglesia, estoy mejor. Cristo no me hace falta. La salud, no, hombre, estoy mejor que usted. ¿Cuándo hemos oído eso? Y sus ojos lo ven. La pregunta: ¿en verdad estarán mejor que nosotros? ¿O temporalmente estarán mejor que nosotros? Temporalmente. Temporalmente. Y si no, vaya conmigo, por favor, al Salmo 73. No me equivoco, sí, ese Salmo. Hay un problema, hermano. No existe alternativa, no existe que haya un mejor camino fuera del Señor. ¿Lo tenemos? Salmo 73, versículo 1 y 2 dice así, el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quién? Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuál fue la razón por la que el salmista dice que sin más se desliza y se resbala? Las razones están del versículo 3 en adelante. ¿Qué es lo que vio él? Dice que vio: porque tuve envidia de ¿quiénes? ¿Y quiénes eran ellos? Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué así? ¿Qué pasaba con ellos? Leamos el 4, por favor. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. ¿Qué estaba viendo el salmista en este momento? Ajá. Estaba viendo que los que no seguían a Dios les iba mejor, ¿o no? Era mejor. Eran tan arrogantes que todo lo que querían lo lograban. Entonces el salmista está desviando. En ese momento dice: por poco, como dice el versículo 2, por poco se resbalan mis pies, por poco me deslizo. Pero ¿cuándo es que yo voy a deslizarme? Cuando yo empiezo a buscar fuera de Dios otra alternativa. Estaba viendo, ¿verdad?, que los arrogantes, hermanos, ellos les va mejor que a mí, tienen mejor salud. No dice que no tienen congojas por su muerte, pues mueren felices según ellos. Y hay algunos hermanos que hasta cuando los entierran, ¿verdad?, serenata les llevan, miren, la gente piensa que van contentos. Es el infierno mismo al cual han ido, hermano. El problema es que creen ellos que en el infierno hay bar, discoteca, marihuana, guaro, mujeres, todos los pecados habidos y por haber que se practican en este mundo. En su mente creen que allá en el infierno lo van a encontrar. Y creen que nosotros, los cristianos, estamos queriendo evitar que la gente no vaya al adulterio, no vaya a la fornicación, porque nosotros no queremos, no conviene, porque no es agradable a Dios y no es la alternativa correcta. Cuando ve el salmista, vea que estos hacían todo eso y no les pasaba nada. Versículo, ¿en qué nos quedamos, por favor? En el 8, ¿verdad? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan, miren, no los ha visto para hablar, con altanería. Con altanería. ¿Me ponen su boca contra el cielo, blasfeman. ¿Y qué más hacen? Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios?
Mire, yo he oído muchas veces que me dicen, mire, no le pida a Dios, si Dios está ocupado con un montón de gente que le pide. ¿Cuántos han oído eso? Hombre, si Dios pasa ocupado y usted lo va a ocupar más, eso es una blasfemia. Porque ellos están queriendo hacer ver que Dios es limitado y que ya no aguanta, ya no haya que hacer con nosotros. Y esto se hacía lo mismo. Dice que cómo sabe Dios. Y el conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, mire, hay algunos que así dicen, por gusto estoy aquí. Eso quiere decir el versículo 13. ¿O no creen ustedes que eso quiere decir el versículo 13? Miren lo que dice el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos. O sea, hay algunos que el enemigo, el pecado les hace creer y les dice, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Por gusto vas a ver. Por gusto te estás guardando. Yo que vos ya hubiera hecho aquello, lo otro, hubiera ido, hubiera hecho, hubiera pensado, hubiera traído, hubiera llevado, un montón de cosas, ¿sí o no? Por gusto, ¿para qué me estoy guardando? ¡No, hombre! Solo 4 van a ir. Mis amados. Lo mismo. Sí. El problema es este, el final. Ese es el problema. Entonces, fuera de la alternativa que existe sobre Dios, todos esos pecados, todos esos placeres temporales, amados, ¿a dónde nos van a llevar? Son una alternativa. A eso es a lo que yo voy cuando dejo al Señor. Aquellos que le estaban dejando al Señor, ¿a dónde estaban yendo, hermano? A esto. Entonces es una alternativa apartarme de Dios. Pero después dice en el versículo, dice que él decía, ¿verdad? Por gusto aguantado todas estas cosas. En el 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablar como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando, aleluya, hasta que vengo a Dios me doy cuenta, hermano. Dios me despierta. ¿O no, hermano? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta entonces, dice en el versículo 19, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás. ¿De qué servirá todo aquello? Ay, miren qué guapo me veo, uy, qué hermoso estoy. Si cuando se muera los gusanos lo van a comer. Y en aquel día delante de Dios, hermano, estará y no podrá decir, Señor, no me diste tiempo. Si lo desaprovechaste, le va a decir. ¿No te acordás que solo en apariencias te gustaba andar? Así es, amén. ¿De qué sirvió el apartarse de la alternativa única que es Dios? No la hay, hermano. El salmista se va a dar cuenta hasta que fue a orar. Y de ahí viene lo que Dios puso en la hermana un día de estos, meditar. Sintió punzadas en su corazón. Y yo no. Si yo soy hijo de Dios, aquí el Señor, yo vengo, oro y me oye. Y cuando aún me muera, me recibirá en gloria. Así dice o no, hermano. Esto es diferente de la alternativa del creyente, hermano. Por eso es que él dice esas palabras en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Dice, me tomaste de la mano derecha. ¿A cuánto Dios? Ayer lo cantábamos, ¿verdad? Su diestra nos ha sostenido. Amén. 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Si algunos de nosotros hemos pasado en valle de sombra, ¿y quién usted cree que nos ha cuidado? Nosotros hemos sido los intelectuales, ha sido Dios, hermano. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir del camino de Dios? ¿Por qué nos vamos a apartar? Sin Dios no somos nada. Si Él es el que nos guía, Él es el que nos dice, no te vayas por ahí, usted afligido, mire, me dejó, qué desgracia, me dejó el último bus. No, no lo dejó el último, usted no sabe qué le iba a pasar, o el primero, o lo que sea. No le agarró la tarde,
Dios tiene el control de su situación. Pero nosotros no lo vemos así. Mire, hermano, va a creer que cuando estaban repartiendo, yo en la cola iba, hermano, y a mí me dijeron que no. Cálmese, hombre. Cálmese. Dios sabe cómo lo lleva. Mañana le tocará a usted una mejor parte. Véalo de esa forma. 24. Me has guiado según tu consejo, y después, ¿qué dice, hermano? ¿Qué pasará con los creyentes? La pregunta: ¿a los impíos los va a recibir en gloria, Señor? ¿Qué decía de él? Del listadero había puesto, ¿verdad? Vayan por favor al Evangelio según San Juan. Solamente era para mostrar, hermano, que el camino que toma el impío, que aunque se vea como que es bueno, aunque se vea, hermano, que no le pasa nada, aunque, porque ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Porque vemos que dejan el Evangelio o no siguen el Evangelio, el mismo mundo no viene al Evangelio y no cree esta palabra y aparentemente le va mejor. ¡No! Y cuando el Señor les empieza a decir la palabra, ellos sintieron duro. El Señor les tiene que decir. Y usted no sabía que se quede usted solo predicando. Porque yo predico. Mire, yo siempre le pido a Dios que me dé la fuerza para predicar lo que está en la Biblia. Y si por esto la gente no viene, no es problema mío. No es problema. Hermano, si a usted nadie lo oye, bueno, no es problema. Mi obligación es predicar. Mi obligación es predicar. Y si me voy yo, hermano, allá regrésela con Dios. Una vez dije eso en la iglesia, allá donde Dios me permitía predicar, en la central, y mi hermana se fue. Y el pastor fue, hermano, ya no le he visto. El hermano Ruiz me echó, así le dijo. No se acuerda que en la predicación dijo que me fuera. Y yo no echaba a nadie, hermano. Mi esposa es testigo, y no fueron uno o dos. Es que usted es muy pesado. Yo no predico pesado. Yo tengo que predicar lo que la Biblia dice. Para que la hermanita no se vaya, voy a predicar, hermano, solo del amor. El amor de Dios incluye que yo soy pecador y sin vergüenza y tengo que arrepentirme. En el amor de Dios, no, hermano. Pero a la gente no le gusta que se le hable eso. El Señor empezó a decirle: miren, yo soy el verdadero pan, fuera de mí no hay nada. Eso que te estaba diciendo, ¿sí o no? Ustedes honran y dicen que aman a los profetas que sus propios padres. Ustedes confiesan que sus propios padres asesinaron a esos profetas. Así les decía el Señor. Ustedes dicen que honran a Moisés y que Moisés les dio el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan, les dice. El pan que les dio Moisés solo les quitó el hambre. El verdadero pan que les da vida eterna soy yo. Empezaron a apartarse. Y le decían: Señor, así no prediques. Y no le dijeron: Señor, que dura tu palabra. De verdad, Dios. Discípulos, perdónenme. Así dice el Señor. ¿Ya se imaginan ustedes el Señor pidiéndole perdón a usted? Si he necesitado que me perdonen, soy yo, hermano. El ofendido es Él. Yo soy el ofensor. ¿Quién es necesitado de pedir perdón? Yo. Él me está enseñando el camino. Yo soy el que quiero el camino conforme yo pienso, conforme yo siento, conforme yo quiero. Así quiero vivir. Cuando ya está establecido cómo Dios me demanda a mí el deber seguir en esta vida para llegar al fin. Y ya está establecido por Él. Fuera de Él son alternativas que no existen, que yo me las imagino, que yo las sigo. No, hermano, es que así se agrada a Dios también. Si Dios quiere tal cosa, ¿será real o será que yo me lo he inventado? Son inventos de hombre, hermanos. Establecido está por Dios como uno debe de vivir. Amando a su prójimo como a sí mismo. Amando a Dios y siguiendo sus estatutos. El que me ama, ama mis mandamientos. ¿No dice así el Evangelio también? Así dice. El que me ama, ama a su prójimo también. Así dice, ¿no? Yo eso no lo puedo cambiar. Si hay gente que por lo menos viene a la iglesia porque viene un hermano que no le cae bien. Mis amados, yo debo de predicar lo que ahí está. Como el Señor, ¿verdad? Tuvo que decir eso. El verdadero pan del cielo soy yo. Si no comen mi carne ni beben mi sangre, no tienen nada de mí. Entonces, empezaron algunos, ¿verdad? En el versículo 66, desde entonces, anteriormente, le habían dicho, ¿verdad? Señor, dura tu palabra, en el 66,
Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijeron entonces Jesús a los 12, esto es duro, ¿queréis iros acaso también vosotros? Si quieren ir ustedes. El Señor estaba dispuesto a quedarse solo, ¿o no, hermano? ¿Usted cree que el Señor dijo, Señor, ya no voy a la cruz porque los 12 me dejaron? Él siempre hubiera ido a la cruz. Amén, hermano. Señor, yo ya no voy a dar la vida por lo que hacemos. Mire, si eso el Señor lo pudo haber dicho y merecido, lo teníamos. Por esto, sin vergüenza, Dios, yo no muero, ¿o no? Pero yo tengo que dar mi vida, dijo. Y el que crea esto, este es el que va a vivir. Amén. Entonces dice el versículo 68, aquí está. Hubo uno de ellos que entiende que no hay dónde más ir. Amén. Y no sé si ese uno de ellos es usted en esta época. Amén, hermano. Porque esto no, mire, muchos confundimos. Algún día predicaremos, ¿verdad? Esa palabra que Moisés les dijo al pueblo de Israel. Les dice, como ustedes hizo pacto Jehová Dios, no con sus padres ya murieron. Sí dice el capítulo 5 de Deuteronomio. El pacto que Dios ha hecho no lo hizo con sus padres, lo está haciendo con ustedes que están vivos. Entonces traemos esa palabra para nosotros. Esto ya no es para, estos discípulos ya murieron. ¿Estamos de acuerdo en esto? El que dijo esto ya murió, pero tiene vida eterna. Ahora usted y yo que estamos vivos, nos queda creer lo mismo. ¿Y a dónde vamos a ir? Ya no vayamos, cerremos la iglesia, ya no vayamos, hermano. Dice el versículo en el 68 que uno de ellos entendió y dijo, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor. Y mire, Pedro es tan extrovertido que toma el lugar de los demás. Él como que se vuelve el representante, porque él no dice, Señor, ¿a dónde voy a ir? No, él habla por los demás, no se da cuenta de eso, ¿verdad? Señor, le dice, ¿a quién iremos? No dice, ¿a quién voy a ir? ¿Verdad? Señor, no, hombre, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice, eso tú lo dices, en otra parte lo dice, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Aquí le dice, esto tú lo estás diciendo porque yo te escogí. Así que dése cuenta, hermano, que estar en este camino es porque Dios lo ha escogido. Dele gloria a Dios por él. ¿Y a dónde más vamos a ir? Vamos a ver. Ay, que allá no me dicen nada en mi casa, yo hago lo que me da la gana, si quiero oigo alabanza, si no pongo música, me pongo a bailar con los pies y si no con la cabeza, pero hago lo que yo quiero. Haga lo que usted quiere, pero no está agradando a Dios. Dese cuenta que para agradar a Dios y llegar a la vida eterna, usted solo necesita algo, Cristo Jesús. Y toda esa bailadera de cabeza, de mano, de pies, como sea, aquí se queda, en el cajón. Vamos a ver si se mueve. Allá en el cementerio nunca he visto que los muertos celebren carnaval del Día de los Muertos. Queda uno. ¿Ah? Viendo el sol, piensa así. Dice acá que tiene que hacerle bajarle los ojos porque le da miedo. Sí, no, nadie quiere, ¿no? ¿O no, hermanos? Todo eso que se hace, aquí queda. El camino que necesitan para salir de ahí, de eso de estar así todos tiesos, son el Cristo Jesús. Amén. Lo que decía el mensaje de ayer es real. La gente se anda protegiendo de la pandemia, hermanos, pero el pecado no es real. Nadie quiere morir. El pecado dice, mire, si la gente quisiera que se orara, ore por mí, pastor. Hay gente que viene y yo no me estoy burlando, ni nunca me voy a burlar, pero hay que decir la verdad. Ore por mí, que el Señor me sane. Sí, ¿para qué? ¿Para qué quiere ser sano? Amén. Algunos para seguir bailando, hermano. Para servir, hermano. No crea que para ahora le voy a servir al Señor, lo voy a acompañar allá a evangelizar todos los sábados, voy a ir con usted, hermano, aunque sea dar un tratadito. Ay, Dios. ¿Se sanan? No, güey. Fueron sanados para lo temporal, pero no fueron sanados para el eterno. Yo le voy a decirles la verdad. La eternidad es lo que el Señor está buscando aquí. Miren, esto, bendito Dios que los ha revelado. Ahora vea lo que dice Jesús en el capítulo 15.
Para que veamos que no hay otra alternativa. Capítulo 15, aquí mismo de San Juan, hermanos. Adelantito. Con esto termino. ¿Lo tenemos? Versículo 4, en adelante. Oiga lo que dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede, ponga atención a esa palabra, no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano tiene que estar pegado a la vid central, ¿verdad? Si lo cortan, ¿qué pasa? Léalo conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué razón? Por este. ¿Cómo? Porque separado de mí, ¿qué dice? Vaya, entonces, ¿qué hacemos nosotros sin Dios? ¿Qué hago yo, hermano? Ya no voy a seguir el evangelio, yo me voy. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Quien se está poniendo en peligro soy yo, por no seguir a Dios. Porque fuera de Dios, como decía al principio del mensaje, no hay alternativa. Aunque se vea que a otro le va mejor, pero están mal, porque su final es perdición. Entonces, hermanos, ¿por qué me voy a apartar de Dios? Si la misma escritura me está exhortando en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en el versículo 5 al final, porque separado de mí. Hermano, mire, quizás nos va a dejar la familia, quizás, hermano, nos van a odiar los vecinos, quizás le vamos a caer mal a todo el mundo por seguir el Evangelio, porque trataron de guardarnos, ¿verdad? Y la gente nos va a vituperar. Ahí déjelo, hermano, no se meten en problemas, que gloria a Dios, si es por esa causa, pero si somos por sinvergüenza, dice el apóstol Pedro, que bien merecido lo tenemos. Pero si es por vivir para Cristo, hermano, y le caemos mal a la gente no nos habla, nos ignora, nos hace a un lado, hermano, pero está agarrado de la fuente de vida, está pegado a la vida, usted va a llevar mucho fruto. Amén. Amén. No será cortado. El problema es, pero yo no quiero, es que no existe alternativa. Porque si no llevo fruto, dice que seré. Sigamos leyendo, versículo 6. El que en mí, si yo no quiero, aquí no se trata de que yo quiero o no quiero. Hay un resultado también negativo en el versículo 6. El que en mí no permanece, ¿qué dice, hermanos? Será echado ¿a dónde? Versículo 6. Fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, ¿y qué pasa? Pero ¿quiénes son los que echan en el fuego? Los que no permanecen, dice, ¿verdad? Los que se desgajan. O usted tiene un palo de aguacate y se le desgaja una rama, hermano, y cuando ya la rama la tiene ahí de recuerdo usted lo que hace, le hace pedazo y con esa cosa los frijoles. ¿O no? O tiene allí el palo, la hermana tiene un palo de guinda, ¿verdad? La ramita que se le desgaja, ¿qué hace la hermana? Para que no la pega, la hermana, no se puede, la hermana. ¿Qué hace? Esto ya no sirve, lo quiebra la hermana y con eso hace los tamales pique. Y después se los trae usted y nosotros los comemos bien rico. Amén, hermano. ¿O no, iglesia? ¿Por qué? Se desgajó, ¿verdad? Y dice la hermana, esto ya no va a dar guinda. Aquí está hablando de la Biblia. Entonces la desgaja, la echa fuera. Entonces no hay alternativa fuera de la Biblia. No hay alternativa. Y si volvemos a pensar, hermano, pero veo que mi vecino no va a la iglesia y le va mejor, acuérdese del Salmo que nos exhortó. ¿Usted cree que esa alternativa que ellos han tomado es buena? Bueno, acuérdese del Salmo 73. No hay alternativa, porque esa alternativa que ellos han tomado, hermano, no sirve de nada. Y terminamos en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, para que yo reciba todo lo que quiero, necesito ¿cómo? Estar pegado a la vida. Porque ¿para qué el Señor me va a dar? Para que lleve fruto. Pero si no llevo fruto, me voy a desgajar.
Y si me desgajo, hermano, le puedo pedir, pero ya no estoy pegado a la vid. Nos ha quedado claro que no es